Muy, muy buenas noches, colegas, amigos y amigas. En nombre de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, es un honor saludarles y tenerles en esta reunión. Antes de empezar este diálogo, quiero recordar y conmemorar todas las vidas tomadas en los últimos atentados en Medio Oriente y a todas las vidas perdidas en los múltiples conflictos y guerras que están azotando nuestro planeta. No dejaremos nunca de invocar y trabajar por la paz, rechazando las violencias. Y bueno, hoy también estamos contentos, contentas, y le damos la bienvenida y agradecemos muy especialmente la presencia del doctor Roosevelt Cazorla, el autor, con quien podremos dialogar y aprender mucho de su experiencia. Gracias, doctor Cazorla, especialmente porque sabemos que en su país son 2 horas más y ya es bastante tarde y aún así está con nosotros. Como todos saben, su experiencia y sabiduría están plasmadas en cada página de este libro, ¿no? El psicoanalista, el teatro de los sueños y el enactment en la práctica clínica. Por otro lado, los comentarios de nuestra querida Carmen Labarte, a quien también agradecemos mucho, nos van a ayudar a seguir la línea clínica y teórica que desde el título del libro nos lleva ya a imaginar lo que es, ¿no? Todo un recorrido desde lo más clásico, la escena, la otra escena, la escena de los sueños, el teatro de los sueños, hasta llegar a escenarios actuales de nuestra práctica. Quiero terminar esta bienvenida recordando a David Tracy y a Roland Barthes cuando señalan que, como bien sabe el autor, cualquier autor, una vez escrito un texto, este se vuelve independiente. El autor se ha convertido en un lector más y su obra le pertenece a todos. Al leer este libro y al escucharles hoy a todos nosotros, al escucharnos y dialogar, creo que vamos a ver que algo similar se va a aplicar para nuestra práctica psicoanalítica. Las ideas que se van a compartir ahora seguro van a contribuir a nuestra constante transformación como psicoanalistas. Ahora, sin más, les dejo con nuestra directora de la biblioteca, Vivian Schwartzman, quien es la que va a coordinar esta presentación. Gracias. Hola, buenas noches con todos. Chela, muchísimas gracias y gracias también por este recordatorio. Es una semana algo difícil, pero igual estamos acá convocados. Eso está organizado y planificado desde hace muchísimos meses. Yo quería contarles que para mí ha sido muy, muy lindo poder organizar este trabajo con el doctor Cazorla. Antes de empezar les quería contar un poquito algunas anécdotas. Hace muchos años, cuando era candidata en un congreso de psicoanálisis, a un amigo mío muy cercano, Jean-Marc Taussig, que es psicoanalista, él me dateaba sobre a quién ir a ver en los congresos. Yo le dije, Jean-Marc, dime por favor, ¿a quién? Así, hazme tu elección. Y me dijo, sin duda, vas a ir a escuchar al doctor Roosevelt Cazorla. Entonces le quería contar al doctor Cazorla que yo soy su fan hace muchísimo tiempo. Lo entré a escuchar unas conferencias sobre enactment. Luego el doctor Cazorla nos visitó en Lima, yo en esa época era candidata, entonces estuve en el Working Party, que me pareció maravilloso. Y también quería contarles que tuvimos la oportunidad, Chela también, de estar en el último congreso en Cartagena, donde tuvimos una sala que era chiquita, pero repleta de gente, hablamos como una especie de la supervisión, y fue lindísimo compartir, y el doctor Cazorla, las ideas que tiene, ahora, bueno, Carmen nos va a contar un poquito, y él también, pero les quería decir que además de su inteligencia y de cómo escribe, y la gran generosidad que tiene en su aprendizaje, es alguien muy simpático y muy cálido. Digamos, en ese espacio todos pudimos sentirnos libres, levantar la mano, conversar, reírnos. Lo volvió casi como una cosa
lúdica, ¿no? Estuvimos todos muy contentos, fue muy, muy lindo, es muy linda compartir esta experiencia. Entonces, les voy a leer un poquito ahora, no sobre mi experiencia, sino sobre quién es el doctor Cazorla y también quién es Carmen Labarte. La mayoría de nosotros la conocemos muy bien, pero sabemos que hay gente del extranjero, así que voy a contar un poco sobre Carmen. El doctor Cazorla es PhD en medicina, miembro titular y didacta de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo y de Campinas. Es profesor titular de la Universidad Estatal de Campinas, es consultor del Diccionario Enciclopédico Interregional de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro del College del International Journal of Psychoanalysis, del Consejo Asesor Internacional de la Revista Psicoanálisis de APA, entre otras publicaciones. Es coordinador del Working Party, Microscopía de la Sesión Analítica de FEPAL, es autor de, bueno, este libro, El psicoanalista, el teatro de los sueños, el enactment en la práctica clínica, traducido al español, porque ahora les voy a contar dónde lo pueden encontrar. Estudio del suicidio, Advances in Contemporary Psychoanalytic Field Theory, y otros. Recibió el Sigourney Award en el 2017 por el conjunto de sus contribuciones al psicoanálisis. Para no olvidarme, les quería contar que voy a mandar un comunicado a través de la biblioteca, donde tengo un correo para las personas que quieran adquirir el libro. El libro, lamentablemente, no lo tenemos en físico, solamente hay un ejemplar en la biblioteca, si alguien lo quiere, y otros ejemplares que tenemos Carmen, Chela, y hoy no sé quién más lo pueda tener, pero el libro está en la biblioteca. Pero además, si ustedes lo quieren buscar, si entran a Amazon y alguien tiene Kindle, el libro está, pero yo lo he buscado y solamente está en inglés, por lo menos lo que yo pude encontrar. Entonces, si es que alguien lo quiere, yo voy a mandar un correíto y les voy a mandar el correo a quien pueden escribir para que se los hagan llegar en español. También, ahora voy a presentarles a Carmen Labarte. Carmen Labarte nos va a hacer los comentarios sobre el libro y después vamos a pasar con el doctor Cazorla para hacer un diálogo y que él también nos comente un poco. Carmen Labarte, la mayoría la conocemos, es analista didacta, supervisora y profesora de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, es miembro de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, miembro de la Comisión de Formación y Transmisión de Psicoanálisis de FEPAL, exdirectora del Instituto Peruano de Psicoanálisis y exdirectora adjunta de seminarios de ILAP. Bueno, los voy a dejar con Carmen, yo tengo algunos otros comentarios, pero es tarde, así que vamos a empezar con Carmen, que nos ha preparado los comentarios. Sí. Bueno, gracias Vivian, gracias Chela, buenas noches Roosevelt, buenas noches a todos. ¿Qué lleva a un psicoanalista a escribir un libro? Además, claro está, de engarzarse en la tradición iniciada por el fundador de nuestra disciplina, eximio cultor del texto escrito. Tal vez revelar un hallazgo o una novedad en la que puede organizarse una vertiente, tal vez dar a conocer un error y aclarar malentendidos. Quizá la voluntad de compartir con colegas y jóvenes en formación la experiencia de años de práctica clínica, quizá porque ha escrito artículos toda la vida, una larga bibliografía para revistas, para journals, para conferencias, y le anima verlos reunidos en un volumen. Volveré al final sobre estas preguntas. El libro que hoy se presenta lo publicó originalmente en inglés el sello Routledge en 2015, en octubre, un mes como este. Roosevelt Cazorla, luso hablante, es muy cercano a la Sociedad Psicoanalítica Peruana, en parte porque maneja con soltura el castellano desde los días de su Temuco natal, ciudad en la que vivió hasta los 7 años. Este último septiembre, en la presentación en Argentina de este libro, el autor señaló el vínculo que unía a su padre con Buenos Aires. Debemos la versión castellana a Leonardo Federico Simic,
joven traductor literario y técnico científico de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Es sin lugar a dudas extraordinario sumergirse en la lectura del psicoanalista, el teatro de los sueños y el enactment en la práctica clínica. El valor del texto reside en la creatividad con la que nos invita a generar conceptos y a plantearnos temas desde nuevos puntos de partida. Es también fuente de inspiración en cuanto enriquece el pensamiento del analista que lee y su capacidad de escucha. Confío en que surta en ustedes los mismos efectos que en mi lectura inicial. Y digo inicial porque he de volver muchas veces sobre este texto y adivino que igual les ocurrirá a ustedes. Durante la lectura me han venido a la mente diversos conceptos psicoanalíticos en cuya comprensión ha habido importantes modificaciones desde que se plantearon originalmente. Pienso, entre otros, en términos como acting out, transferencia y contratransferencia, identificación proyectiva y enactment. Este último es el eje de la propuesta de Roosevelt. Si hay avances y progresos en psicoanálisis, bien teóricos, bien terapéuticos, estos se gestan en el trabajo que llevan a cabo en el consultorio el psicoanalista individual y su paciente, en recíproca subjetividad. La efectividad de las intervenciones psicoanalíticas se evalúa por el movimiento del proceso analítico mismo, por los cambios de sesiones a sesiones, así como los cambios en el marco de una misma sesión. El analista registra esos movimientos prestando especial atención a la dinámica de la transferencia y la contratransferencia y a las respuestas del paciente a las interpretaciones. Se juzga que estamos ante progresos, por ejemplo, si el paciente en el diván responde a una interpretación del analista diciendo: eso me hace pensar en tal o cual aspecto, y luego ofrece una asociación libre. Ruth Cazorla nos presenta una visión del psicoanálisis contemporáneo en la que cobra preponderancia el aspecto intersubjetivo. Nos dice desde el inicio que se trata de un psicoanálisis que es una cosa de a dos. Establezco un diálogo con él y me pregunto si en los albores del psicoanálisis no se habría tratado más bien de una cosa de a uno. Pienso en el analista neutral, distante y empeñado en que no lo afecte lo que el paciente trae a la consulta. Me viene a la mente un seminario clínico con Betty Joseph durante mi formación en Londres. Presentaba el material clínico una colega, candidata de orientación cliniana, que empezó su relato así. El paciente llegó a la sesión, colgó su abrigo en el perchero y luego se echó en el diván. Relata enseguida la sesión y añade por último que cuando el paciente se paró del diván al final de la sesión, ella, la analista en formación, le dejó encima de la almohada del diván el sobre con los honorarios del mes. Era costumbre que a fin de mes los analistas entregaran en un sobre los honorarios a los pacientes. La candidata vuelve a hacer hincapié en el hecho de haberle dejado el sobre con las anotaciones de los honorarios encima de la almohada. Y este hecho me pareció muy extraño y no entendía por qué resaltaba este aspecto en la relación con su paciente. Pregunté por qué resaltaba el hecho de que le había dejado el sobre con los honorarios encima de la almohada. Silencio sepulcral. Me hizo sentir que tal vez había sido yo algo indiscreta, pero en realidad en el fondo no le veía lógica al relato. Rompí otra vez el silencio preguntando por qué no le daba el sobre en la mano a su paciente y cuál era el significado de dejarlo encima de la almohada. Nuevo silencio sepulcral. Y lo sentí un tanto persecutorio, pero el deseo de saber cuál era el sentido de todo esto fue mayor. Betty Joseph me respondió y dijo: Carmen, tu pregunta es pertinente. Nosotros los clinianos, por mucho tiempo,
Hemos pensado que cuanto menos contacto tengamos con el paciente, mejor. Nos hemos caracterizado por no dejarnos contaminar por la cercanía con el paciente. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esto es muy cómodo. Nos hemos dado cuenta de que hay cosas que se pierden y se quedan sin entender al establecer una distancia rígida y fría con el paciente. Lo que recuerdo con nitidez no es la explicación detallada que me ofreció Betty Joseph, sino la denuncia de la distancia rígida y fría que había sido la causa de que se perdieran valiosos elementos, de que tantas cosas se quedaran sin entender. No le va a pasar nunca a Roosevelt esto de dejar cosas sin entender, porque su constante cuestionamiento y su voluntad de llegar hasta el fondo de las cosas, se encaminan a aclarar todo lo que hay que aclarar. Y es que todo va cambiando a medida que uno observa y aprende de la vivencia emocional de la diada analítica en el campo analítico. Ese cuadro que se modifica es para mí el contexto de un aprendizaje constante y se reaviva, por cierto, para nosotros en la lectura de Roosevelt, una visión muy valiosa que arroja luz sobre lo que hoy llamamos el psicoanálisis contemporáneo. Roosevelt ha venido indagando a profundidad durante decenios en el concepto de enactment. Dan fe de su rigurosa investigación los diversos artículos en los que invita a la reflexión sobre los procesos inconscientes que se despliegan en el campo analítico y nos anima a que les otorguemos sentido. Roosevelt se centra en los procesos intersubjetivos, en los que la escucha analítica resulta particularmente importante y en los que la segunda mirada o la escucha de la escucha abren camino a una comprensión a posteriori, a precup, que permite entender las vicisitudes del encuentro analítico. Al plantear el concepto, son dos variantes que propone, a saber, el enactment crónico y el enactment agudo, en tanto que son dos movimientos presentes en el proceso analítico, y nos invita a observar el campo en el cual la pareja de la diada analítica ejerce influencia recíproca. Es a través del lente microscópico de la sesión que podemos observar estos movimientos tantas veces imperceptibles para la pareja analítica. Roosevelt plantea la importancia del que el analista alcance a soñar las experiencias que el paciente trae haciendo uso de su capacidad de reverie y su función alfa. Hay una diferencia importante entre el chillido escandaloso del acting out y la cualidad sutil del enactment. El autor nos advierte de la connotación peyorativa que va aparejada al concepto de acting out y nos invita a comprenderlo como una comunicación del paciente que debe ser recibida por el analista y necesariamente elaborada y soñada. En mi diálogo con Roosevelt, evoco a uno de sus maestros, Bion, y me detengo en su trabajo sobre la arrogancia. Bion se refiere en un caso a la arrogancia del paciente y termina hablando de la arrogancia del analista. Bion se da cuenta de que está haciendo que el paciente enloquezca aún más si espera que éste utilice el habla para comunicarse con él. Es como estar en una habitación con alguien que habla un idioma extranjero que uno no domina. Bion esperaba que el paciente se comunicara con él a través del contenido de las palabras, en lugar de evocar emociones en él. Apenas reconoció que la clave radicaba en la evocación de las emociones y no en el contenido de las palabras, pudo centrarse en ese aspecto. No bien lo hizo, el paciente empezó a calmarse porque sintió que se había establecido contacto entre el analista y él. Hasta entonces el paciente solía gritar cada vez más fuerte como modalidad caótica de comunicación para intentar establecer un vínculo entre él y el analista. Este punto es bien importante para aquellos pacientes con déficit en la capacidad de simbolizar. Siguiendo la línea de sueños y no sueños, Roosevelt señala que cuando estamos en un área psicótica y traumática, no es posible soñar. El paciente traerá sus no sueños para que sean soñados por el analista. Señala también que cuando el campo analítico
se ve ocupado por los no sueños a través de descargas en actos y descargas en el cuerpo, compulsiones, tramas repetitivas, percibimos que se ha deteriorado la capacidad simbólica y cunde la confusión entre el mundo interno y el mundo externo. Cuando esto ocurre, nos dice Roosevelt, el analista escucha al paciente, pero sobre todo sufre la acción de las identificaciones proyectivas. El analista las percibe como malestar, como síntomas, bloqueos en el pensar, incomodidad, y sufrirá la presión de desbaratar o desarticular los no sueños que trae el paciente. Va a procurar simultáneamente simbolizarlos a través de imágenes, valiéndose de su función analítica. Pero puede ocurrir, sin embargo, que el analista no logre hacer uso de su capacidad simbólica y se vea preso de la indigestión mental, en cuyo caso el analista será incapaz de soñar el no sueño del paciente. También puede ser que aparezcan lo que Roosevelt llama los no sueños de a dos. El analista puede caer en un estado de estupidez y arrogancia y no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Roosevelt advierte al analista que debe protegerse contra el orgullo exagerado que le produce su capacidad analítica, o el cúmulo de paciencia que posee o su capacidad de contención. Igualmente nos advierte la idealización, la admiración y la irritación crónica hacia el paciente, que serían indicadores de arrogancia y estupidez. El enactment oculta y revela al mismo tiempo aspectos inconscientes, nos dice Roosevelt. La idea de enactment implica una puesta en escena que se produce obligatoriamente entre paciente y analista. Ambos participan de lo que está sucediendo, a diferencia del acting out, en el que las acciones pertenecen solo al paciente, en tanto que el analista observa. Hay autores que consideran el enactment no tanto como descarga, sino valoran el aspecto comunicativo y la importancia de comprender este aspecto. Las instancias de enactment ocurren continuamente en el proceso analítico. Cazorla describe el enactment normal también como parte de las transferencias no psicóticas, pero estos enactments son fácilmente desbaratados o desarticulados a través de las interpretaciones. Si bien el concepto de enactment en la bibliografía analítica se refiere a situaciones agudas, existen instancias de enactment crónico en las que se prolongan situaciones de colusión entre analista y paciente, pero no hay en el analista una comprensión cabal de que la pareja se ha coludido. Los actores de la diada representan comportamientos como si se tratara de figuras del teatro mudo. El enactment agudo, por otro lado, tiene que ver con comportamientos abruptos que en un principio parecen descargas de a dos, y que sin embargo no solamente implican descargas, sino también no sueños que se sueñan y sueños que pasan a ser no sueños. Los enactments crónicos se conciben como productos de los no sueños de a dos. Se caracterizan por un empobrecimiento emocional con deterioro de la simbolización verbal y la resonancia emocional. Inicia el enactment un miembro de la pareja analítica, suele ser el paciente, que presiona al analista para que se involucre y responda, y así lo arrastra emocionalmente. En el enactment se hace que intervenga por lo general algún aspecto del analista. Y en el círculo vicioso que se establece, ya no queda claro quién comenzó el enactment y quién se vio arrastrado. Como decíamos líneas arriba, el enactment crónico puede prolongarse durante años con el paciente y analista implicados en colusiones de gratificación y sumisión en ciertas áreas de la relación. Lo que se observa clínicamente cuando aparece el enactment agudo de manera abrupta es que la diada se ve confrontada con una realidad traumática en la que la separación entre el self y objeto es inminente. Es en este sentido que cabe afirmar que el enactment agudo termina por ser productivo. Las colusiones no pensadas del enactment crónico pueden anticipar una posible ruptura del campo analítico cuando irrumpe el enactment agudo. Solo entonces el analista cobra conciencia
de haberse coludido efectivamente con el paciente durante el engarme crónico. En el material clínico exhaustivo que ofrece, Roosevelt nos permite observar situaciones en las que el proceso analítico parece productivo, pero en las cuales tiene lugar simultáneamente un enagmen crónico imperceptible para los dos integrantes de la diada. Un fenómeno abrupto desbarata, deshace la colusión crónica e irrumpe, como decíamos, el enagmen agudo, indicando contacto con traumas primitivos que han estado congelados. El enagmen agudo indica descongelamiento, nos dice Roosevelt, y ruptura de la colusión anterior. Se revive el trauma de forma aguda y el campo analítico se ve ocupado por explosiones afectivas de desapego, abandono, abuso o separación. Dicho de otro modo, el enagmen agudo manifiesta una catástrofe psicológica en la que el trauma está siendo revivido en el campo analítico y el analista intuye que el enagmen agudo es el resultado de la ruptura de las defensas contra el trauma congelado en el enagmen crónico. Estoy segura de que todos ustedes, de alguna u otra manera, han pasado por experiencias parecidas en la que se da este movimiento entre el enagmen crónico y el enagmen agudo. Quisiera mencionar que en algunos casos, como el caso de Tania, que está en el libro, se había instaurado el enagmen crónico simbiótico de la relación dual durante un tiempo. Sin que se diese cuenta, el analista asumió el papel de objeto o dúo parental idealizado y protector que la defendía de estos padres internalizados como objetos destructivos. La función del analista en este enagmen crónico era la de evitar entrar en contacto con aspectos destructivos y traumáticos. Cuando se desarticula el enagmen crónico, ante la irrupción del enagmen agudo, surge una nueva diada, a saber, un nuevo analista, un nuevo paciente. Se desbarata asimismo la fantasía simbiótica, y todo esto sucede por lo general de manera inconsciente. Roosevelt resalta el valor comunicativo del enagmen agudo y la importancia de que se elabore y se sueñe. Generalmente se observa este fenómeno en el caso de pacientes narcisistas en el momento que oscilan entre la defensas de piel fina y piel gruesa. El enagmen agudo, además de comunicar al analista y al paciente, resulta necesario como parte del proceso. Es una manera de ir preparando inconscientemente a la diada para que haga frente a la dolorosa realidad triangular. Roosevelt se plantea la posibilidad de que este mecanismo sea parte de la historia natural del proceso analítico con pacientes narcisistas y borderline. Toma tiempo, nos dice, darse cuenta de que el analista es un tercero independiente, con mente propia y ya no una prolongación narcisista del paciente. Él también nos habla de la importancia de observarnos como analistas constantemente, buscando una segunda mirada, como proponen Willy y Madeleine Baranger, buscando el escuchar la escucha que plantea Edith Feinberg y procurando la ayuda de interlocutores con otros colegas. Me parece importante mencionar el caso K y el momento que Roosevelt llama el momento M. Cazorla nos cuenta cómo antes del momento M, el proceso analítico estaba paralizado, estancado, en una colusión entre identificaciones proyectivas masivas cruzadas. El ataque a la capacidad de pensar del analista era reemplazado por la creencia patológica en su paciencia, de tal manera que el analista había sido capturado para cumplir un papel masoquista en la colusión sadomasoquista. El autor subraya que en este caso el enagmen agudo resultó productivo, pero habría sido obstructivo, nos dice, si no hubiera sido entendido e interpretado. Roosevelt nos advierte, pues, de dos aspectos que obstaculizan el proceso. El primero es que puede ser que la aparente paciencia del analista habría estado encubriendo una relación masoquista de tal manera que no solo el paciente atacaba el proceso analítico, sino que también el analista lo hacía. El segundo aspecto se vincula a que analista y paciente se estarían seduciendo mutuamente, lo cual conduciría a la destructividad. Tal vez Roosevelt nos explique enseguida los casos de K y el de Tania,
o quizá lo deje en una incógnita para que puedan acceder a leer el libro. 2 puntos para terminar. Es interesante que Roosevelt se refiera a un masoquismo normal en el analista, diferenciándolo del masoquismo patológico. Una cosa es que la paciencia excesiva del analista encubra que lo han capturado en una empresa sadomasoquista, y una muy distinta, la paciencia necesaria como parte de la función alfa del analista para poder soportar pacientemente los movimientos obstructivos en el proceso. La paciencia del analista se asemeja a la paciencia propia de la función materna y recuerda la paciencia del analista frente al sufrimiento y la tolerancia a la frustración que el analista debe soportar. El segundo punto se refiere a que es posible que los analistas no perciban en grado suficiente el ennamen crónico o no lo denuncien para evitar entrar en contacto con su propio odio. Este punto me parece bien importante. Es tal vez debido a que tienen dificultades para liberarse de la colusión dual porque intuyen que le harían revivir al paciente situaciones traumáticas de desamparo fruto del contacto con la realidad. Y ahora, para terminar, quisiera citar a Roosevelt. Él nos recuerda que muchas veces será el paciente quien nos ayudará a identificar aspectos de los cuales nosotros, como analistas, no nos hayamos percatado. Y esto solo será posible si dejamos de lado cualquier pretensión de superioridad en relación al paciente. Nos dice, si esto sucediera, el analista jamás se sentirá copartícipe de los baluartes, de los enactments, de las patologías del continente contenido, de los no sueños, de las escenas que transcurren en el teatro del análisis. Y si no aceptara la posibilidad de perder el rumbo de la trama, de dejar de ser coautor, de no poder ejercer su capacidad crítica, nunca se liberaría de ella. No se permitiría una segunda mirada y cualquier falla se tomaría en extremo como responsabilidad del paciente o como responsabilidad del analista, lo que haría del psicoanálisis una religión con sus sacerdotes infalibles o fallidos y no un arte-ciencia que siempre se maneja a través de aproximaciones por ensayo-error. Déjenme un ratito volver a las preguntas de las primeras líneas de este texto. ¿Has escrito, apreciado Roosevelt, consciente del legado de Freud, que con tanto cuidado plasmó sus conceptos en escritura? ¿O has querido dar a conocer los hallazgos y novedades que se te reconocen en el ámbito psicoanalítico y casi inaugurar nuevas vertientes o aclarar malentendidos? ¿O reunir los artículos que llevas tanto tiempo escribiendo en tu función de analista didacta? ¿O por último, ayudar a que comprendamos las sutilezas contratransferenciales siempre inconscientes del enactment? Solemos hacer aquí bromas cuando imitamos la hipérbole tan extendida en lengua portuguesa. El artista más grande del mundo, la ciudad, el país más grande del mundo. Pero ya sin bromas, déjenos acoger hoy en Lima el libro del que es para nosotros el mejor psicoanalista brasileño del mundo y darle las gracias al entrañable autor y maestro Roosevelt Casolla. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Qué buena presentación y qué cálida también, qué bonita. Vamos a escuchar ahora al doctor Cazorla. Y sí, pues, ¿no? El doctor Cazorla cuando empieza su libro dice el psicoanálisis, lo empieza como el psicoanálisis es una cosa de dos, ¿no? Y habla como del dúo analítico. Así que desde ahí lo escuchamos, doctor Cazorla. Muchas gracias. Primero quería agradecerles a ustedes, a Chela, Carmen, Vivian, por el espacio, la oportunidad de estar con ustedes, escuchar el comentario más lindo del mundo de Carmen, que me emociona mucho, ¿no? Me emociona mucho por su lectura tan cuidadosa y su generosidad
en hacer propaganda de mi libro, ¿no? Porque lo que le importa al autor es que su libro sea leído. Y Carmen, muy como es su estilo, me provoca y me pregunta por qué yo escribí ese libro. Yo no sé exactamente, Carmen, pero yo tengo una parte, estoy seguro, que uno solamente se ve en el otro. Nosotros solamente nos vemos en el otro. Entonces, lo que me importa a mí, como a todos los seres humanos, es que el otro nos vea y que nosotros nos veamos en él. Esto permite que nosotros podamos pensar, porque el pensamiento solo ocurre en la relación intersubjetiva. Nosotros vivimos, nacemos, constituimos nuestra mente, constituimos nuestro aparato de soñar y de pensar, y nos desarrollamos gracias a una relación con el otro. El objeto, diría Freud, y nosotros ya sabemos que objeto es todo aquello que nos ayuda a pensar, a desarrollarnos. Y sabemos también que, infelizmente, al mismo tiempo que nosotros tenemos una fuerza que hace que nos desarrollemos, que nos sintamos vivos y creativos, existe la pulsión de muerte que nos atrapa, que nos ataca, que provoca envidia y provoca la destrucción que Sheila nos recordó que está ocurriendo ahora, no apenas en casa, pero en tantos lugares del mundo, en nuestras ciudades, en nuestras familias, en nuestros grupos y dentro de nosotros mismos. Yo coloco el sueño como producto de la pulsión de vida, pulsión de las ganas de vivir, de la fuerza de vida, en que nuestras experiencias emocionales y perceptuales tienen que ser transformadas por nuestra mente en símbolos, en representaciones que permiten que nosotros utilicemos esas experiencias para pensar, para soñar, para vivir, para desarrollarnos. Y si tenemos suerte, podemos contribuir para que la humanidad también se desarrolle. Sin olvidar que existe el otro lado, el lado que hace todo lo posible para que eso sea atacado. Carmen me provoca que hable un poquito más de los casos clínicos, pero para mí es muy bueno porque a mí me gusta, realmente lo que me gusta es la clínica. Mi sueño sería escribir un libro sin nada de teoría. Es imposible. Escribir un libro solo de la clínica y dejar que cada persona transformara el material clínico en su propia teoría. Que cada uno viera con sus propios ojos lo que pasa en el material. De cierta forma yo intenté hacer eso, pero claro que me fue imposible porque si yo no coloco los conceptos y no tomo distancia para pensarlos, no va a servir para nada. Pero yo espero que en el libro sea suficientemente flojo, la teoría sea suficientemente floja para que cualquiera persona que sea más familiarizada con otra teoría vea las mismas cosas con otros ojos. Yo creo que tuve la suerte de no comprimirte más en una cosa cerrada, pero abrirlo para que todos los colegas, cualquier teoría que tengan de preferencia, puedan entender y puedan contribuir y puedan después conversar conmigo. Y lo que he aprendido mucho es con mis colegas que me cuentan sus enactments, que me cuentan qué les ha sentido, que me cuentan otras situaciones. Entonces les voy a contar un poquito cómo surgió este tema en mi vida. Como decía Carmen, primero yo quiero saber si me están escuchando bien. Sí, sí. Sí, ok. Yo atendí a un paciente, un joven,
que se quejaba de síntomas somáticos, y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba, y yo intentaba, dentro de mis condiciones en aquella época, que era apenas un candidato, intentar ver qué significado podrían tener esos síntomas. Pero mi impresión era que todo lo que yo hablaba se estrellaba en un muro, a una especie de un carapazón que nada entraba. Una vez o otra parecía que alguna cosa entraba, pero el paciente me dejaba muy claro que él quería quejarse. La única cosa que quería era quejarse, quejarse, quejarse. Y si yo lo interrumpía para intentar conversar con él sobre sus quejas, él se quedaba bravo. Y en fin, la conclusión de la repetición era esa. Después de mucho tiempo, en un determinado día, yo le dije cualquier cosa y él me respondió agresivo y yo le respondí que esto, que aquello. En algún momento yo me sorprendí dando un puñetazo en mi poltrona que hizo un gran ruido y me vi que estaba hablando más fuerte con él, diciendo que él no me oía, que él no me dejaba hablar. Él me miró atrás en el diván y dijo, ¿tú te quedaste nervioso? Yo le dije, sí, claro que me quedé nervioso. ¿Y cómo no me quedaría nervioso si tú no me escuchas? Pero qué bueno que tienes un analista que se puede quedar nervioso, porque si no tendrías un analista, tendrías alguna persona que, no me acuerdo exactamente lo que lo dije, pero fue algo en ese sentido. Y yo, claro, la sesión terminó luego después y yo me sentí muy mal. Yo estaba seguro que había perdido mi función analítica, que había actuado, que había descargado en el paciente mi rabia, mi odio, mi impotencia, y que seguro yo la había dañado. Entonces yo estaba frente a un problema ético. Me sentía culpable y preocupado con lo que yo podría haber hecho con él. Se le pueden imaginarse, ¿no?, cómo uno se queda en esas situaciones. Pero ahí pasa una situación que me sorprendió mucho, porque el paciente llega a la próxima sesión y las sesiones siguientes y está totalmente diferente. Él ahora está soñando, está pensando, está colaborando conmigo, me escucha, yo le escucho. El proceso analítico camina mucho mejor que lo que estaba antes. Seguro que yo no les voy a poder contar todo esto aquí, todo lo que pasó, pero esa situación me dejó intrigado por muchos y muchos años. Yo tuve la suerte de tener una supervisora que me dijo, cuando yo le llevé el material avergonzado, no, no sé si ustedes tienen esa costumbre, pero a veces los candidatos no llevamos el material que nos avergonzamos, lo que es muy malo, ¿no? Tenemos que llevarlo. Y mi supervisora me dijo, yo creo que este puñetazo fue una forma de decirle, basta de someterte a esta colusión sadomasoquista. Y yo, muy interesante, pero me hizo sentido. Y yo me acuerdo que después de algún tiempo yo quise presentar ese trabajo ese caso para una reunión científica. Y me acuerdo que un analista más viejo, más grande, antes de la reunión me dijo, tú tienes mucho coraje para presentar este material acá. Entonces yo estaba en aquella situación en que nuestros errores nosotros los escondemos. Pero yo había descubierto, sin darme cuenta, que aquel error había sido productivo. Entonces yo empecé a observar eso
en otros casos, en otras situaciones, fui publicando y al final, después de muchos años, salió este libro en que yo pude teorizar y describir ese fenómeno. Y ahora les cuento otro material clínico que quizás sea más interesante que ese, y yo creo que puede ilustrar mejor qué es un enactment crónico, qué es un enactment agudo, cuáles son sus funciones, qué pasa en el campo, por qué esto termina por ser bueno, pero puede ser malo también en el campo analítico. Yo voy a traer un caso que me dejó me movilizó mucho, que es un caso de una colega uruguaya, Estela Jardino, que está en el libro, ¿no? Y yo descubrí ese material y ahora soy amigo de Estela y ella sabe que yo uso siempre ese material para ilustrar las situaciones. Estela nos cuenta que recibe para entrevista a un señor que ella ya lo llama Ignacio. Ella dice que es un señor muy poderoso, que habla con una voz muy fuerte y que parece que toma toda la sala, y después ella va a decir que tiene una personalidad narcísica y que él empieza la entrevista diciéndole: yo no creo en análisis, pero yo vine acá porque mi mujer me dijo, o tú te tratas o yo te dejo. Entonces yo vine aquí, pero yo no creo en análisis. En realidad mi mujer no me entiende. Yo no sé qué yo hago de malo. Sí, es verdad que yo soy un poco autoritario. Es verdad que yo quiero que las cosas sean como yo soy, pero yo tengo razón. Al final a mí me gusta que las cosas sean correctas. Y sigue hablando y la analista lo va escuchando, pero se va quedando incómoda y ahí están las emociones de juego, ¿no? Y a nosotros nos interesan más las emociones que las palabras. Las palabras, como ustedes saben, también sirven para mentir. Las emociones es más difícil que sean mentirosas. En un determinado momento le dice a ella que él cree que todas las mujeres son burras, que su mujer es burra y que él no confía en ninguna mujer para nada y que en su empresa todas las mujeres tienen cargos muy inferiores. En este momento el analista piensa que no quiere atender a ese paciente, que se siente muy atacada. Pero le dice, después él le dice que ya había entrevistado con otros analistas y él iba a pensar en qué analista él iba a escoger y quizás ella estará en la lista de quien él iba a elegir. Estela le dice, yo también voy a pensar si lo puedo atender, porque yo también tengo el derecho de elegir a mis pacientes. Después yo vuelvo a eso. Empieza el proceso analítico y dice Estela que durante 2 o 3 años el proceso es como un ring de boxeo. Se pelean todo el tiempo porque él no acepta las interpretaciones, él es autoritario, él quiere que las cosas sean de su forma, él discute con su analista, cuestiona sus interpretaciones y falta mucho y no paga y paga cuando quiere y viene cuando quiere. Pero ella nos cuenta que en algunos momentos ella sentía que alguna cosa él aprovechaba, que alguna cosa lo movilizaba. Y es por eso que ella dice, por eso yo no desistía. Yo tenía esperanza que había alguna parte de él a la cual yo podría llegar. Ahora, lo más importante. Un día, era el último paciente, Ignacio era el último paciente, y Estela nos cuenta que ya era de noche y estaba muy cansada. Había sido un día
muy cansativo. Y la sesión de Ignacio sería a las 8, y ella estaba esperando que su paciente llegara a las 12 de la noche. Pero como el paciente faltaba mucho, y ya había faltado en las sesiones anteriores, ella se imaginó que tal vez él no viniera. Y mientras lo esperaba, percibía como estaba cansada, y pasó 8:10, 8:15, 8:20, el paciente no venía, y ella se sentía muy cansada, y a las 8:30 ella resolvió irse. Y ella sabía que el paciente podría llegar a cualquier momento. Ella escribe incluso, él podía llegar en el último minuto, porque era un paciente que podría hacer eso. Pero yo corrí el riesgo y me fui a las 8:30. Ella nos cuenta que aquella noche ella se despertó con una pesadilla. En la pesadilla ella estaba en un supermercado, en un shopping, estaba con su hijo chiquito por la mano. El niño se soltó de su mano y se perdió en el medio de la multitud. Ella se quedó desesperada y salió corriendo a buscarlo por todos los lugares, pero no lo encontraba. En ese momento de ansiedad extrema, ella se despertó. En el momento en que ella se despertó, ella se recordó de su paciente Ignacio. Y se recordó que su horario no era a las 8, era a las 8:30. Ella se había confundido. Entonces, cuando ella salió a las 8:30, era exactamente el horario que el paciente debería haber llegado. Miren qué interesante. Ella tuvo ese sueño y al despertarse, ella se recordó de eso. En el libro ustedes van a ver que yo, siguiendo a Bion y otros autores, yo digo que nosotros soñamos 24 horas por día, que cuando nos despertamos del sueño seguimos soñando. Y cuando vamos a dormir, vamos a soñar el sueño que ya estábamos soñando durante el día. Es por eso que cuando los sueños son muy indigestos, no conseguimos dormir, porque no tenemos mente para digerir todas las pesadillas que vivimos despiertos durante el día. En este momento, Estela se queda muy culpable y piensa, ¿qué me pasó? Intenta analizarse y llega a la conclusión obvia, ¿no?, que ella había soltado a su paciente y que ella había abandonado a su paciente. Pero ella no sabe por qué. La única hipótesis que ella tiene es que su paciente era muy desagradable. Y ella nos escribe, bueno, hasta ahí no descubrí nada que ella no supiera. Ella necesitaba de una otra persona para poder hacer su análisis. Nuestra autoanálisis es muy restricta, ¿no? Ahí ella nos cuenta que vuelve al día siguiente al consultorio y está esperando que Ignacio venga, y nos cuenta que por primera vez en muchos años su paciente llegó antes del horario. Ella abre la puerta y el paciente, para sorpresa de ella, está muy bien, está muy contento, y le dice que anoche fue una noche muy feliz, muy interesante, que él fue a la escuela de sus hijos y que conoció a los profesores de sus hijos. Qué gente generosa, qué gente buena, qué actos de amor él pudo ver entre los profesores y sus niños. La analista está totalmente estupefacta porque nunca vio a ese paciente hablar de actos de amor, hablar de emociones,
hablar de cosas buenas. Y ella nos escribe que se sorprendió porque el paciente dijo actos de amor, que es una palabra que ella había usado muchos años antes y creía que ni siquiera había escuchado. El paciente entonces sigue contándole eso y ahí la analista le pregunta, Ignacio, ¿qué nos pasó ayer? Esta frase que nos pasó ayer es muy interesante porque primero, ella no sabe si el paciente fino lo ve. Entonces, ella introduce el tema éticamente porque ella está incomodada que ella no sabe qué le pasó. Es como si nosotros le pidiéramos ayuda al paciente, y eso hacemos siempre. ¿Qué está pasando entre nosotros? Ignacio le dice, riendo, ayer fue muy cómico. Yo llegué atrasado y vi cuando tú salías del consultorio y me dejaste plantar en la vereda. Pero yo merezco. Yo hice eso tantas veces contigo. Y se ríe. La analista le dice, no, tú no te atrasaste, tú llegaste en el horario. Fui yo que me fui antes. El paciente le dice, no, yo llegué atrasado. Tú te fuiste antes. Empieza entonces una pelea en que el paciente no puede aceptar que su analista lo dejó. En ese momento, la analista le dice, yo creo que tú no estás soportando percibir que yo me equivoqué y yo te abandoné. Y yo estoy pensando que esa dificultad tuya, ¿será que no es porque alguna vez en tu vida te pasó algo parecido y sufriste tanto que no quieres percibirlo? En ese momento el paciente se conmueve, empieza a llorar, como nunca había llorado, y dice que terminó de recordarse que cuando tenía 4 años de edad, su mamá lo llevó a las compras. Y él se perdió, soltó la mano de la mamá y se perdió. Y lloraba desesperado. Y alguien lo socorrió y lo llevó a la policía. Y la policía lo llevó a su casa. Y cuando llegó a su casa, la mamá abrió la puerta y dijo, ¡ah! Me había olvidado que te había llevado junto conmigo. Ya después él hace una serie de otras asociaciones. Para no hablar de más, le voy a contar. Había un enactment crónico sadomasoquista. Paciente y analista no conseguían soñar. Y el paciente de alguna forma intentaba controlar al analista para que el analista no pudiera pensar. El analista, por su vez, por más que intentara pensar, también no conseguía. Ambos no estaban soñando. Es lo que llamo no sueños de a dos. En algunas áreas se soñaba, pero había una área de obstrucción. Esa área de obstrucción, vamos a ver después, era para que no se percibiera el trauma de la separación, de la discriminación sexual. Cuando el analista se va antes del horario, eso nos llamamos enactment agudo, porque se deshace la pulsión. El analista inconscientemente dice, yo tengo mi vida propia, yo no estoy más sometido a esta colusión sadomasoquista. Pero el paciente no pudo aceptar que su analista tenía vida propia. Por eso, él quería convencerla a ella que ella no lo había dejado para seguir manteniendo la colusión.
soy yo que te dejé. Es como hacemos los bebés, hacemos eso, ¿no? Cuando la mamá está deprimida, nosotros vamos a alegrarla, ¿no? Nosotros somos culpables porque nuestra mamá está deprimida. Porque nosotros omnipotentemente sabemos, controlamos el mundo narcísicamente. Y si nosotros vamos a percibir que no controlamos el mundo narcísicamente, entramos en Edipo y ahí se rompe toda la ilusión de autosuficiencia. Entonces nosotros mantenemos la relación narcísica para sobrevivir. Porque si nosotros nos damos cuenta de la separación, es traumático, porque no tenemos mente suficiente para pensar la realidad. Entonces, ¿qué pasa? El enigma crónico es una forma de mantener el trauma congelado. Cuando el analista se separa, el trauma de la separación aparece. Pero el paciente no tiene condiciones de pensarla, intenta pegarse de nuevo. Ustedes reparen que el analista sabía inconscientemente lo que estaba pasando. Por eso le tuvo ese sueño. Entonces nos quedó un problema que yo no lo voy a contar aquí porque sería tomarte más su tiempo. ¿Qué pasa? Que en un determinado momento, ni antes ni después, se puede deshacer el enigma crónico. Y yo propongo que es porque durante el enigma crónico están habiendo cambios en la mente del paciente, cambios simbólicos, aunque la dupla no se dé cuenta. Es como si nosotros estuviéramos creando función alfa, creando capacidad de pensar por meses o años, hasta que en un determinado momento podemos soltar al paciente y el paciente, le voy a contar la última cosa, si ustedes soportan que yo les hable un poquito más. El modelo que yo les voy a colocar es el siguiente. Imagínense que una persona se esté ahogando, una persona que no sabe nadar. Se está ahogando y esa persona que se está ahogando es el paciente. El paciente no sabe nadar porque no tiene mente, no tiene capacidad de simbolizar, no tiene capacidad de soñar y de pensar suficientemente. Entonces, él puede flotar un poquito en el agua, pero el riesgo de ahogarse es muy grande. Un salvavidas salta para salvarlo. El salvavidas puede ser el analista. El analista se agarra al ahogado y el ahogado se agarra al analista. Y los dos se quedan pegados. Ni el salvavidas puede nadar, porque el peso del ahogado es muy grande, ni el ahogado puede nadar porque no sabe nadar, pero al mismo tiempo no se ahogan porque el salvavidas está sujetando el ahogado. Pero en este momento, es un momento que quien está viendo de fuera parece que los dos están paralizados, pero los dos están ahí en una colusión de fuerza inmensa en que nadie puede soltarse, porque si se suelta, uno se ahoga o los dos se ahogan. Mientras tanto, el salvavidas va conversando con el ahogado. Le dice, cálmate, cálmate, no te va a pasar nada. Yo estoy aquí. Respira. Yo te estoy sujetando. No te va a pasar nada. Y emocionalmente le va pasando lo que yo llamo en el libro función alfa implícita. Es la capacidad de ofrecerse como un objeto continente que está más, tiene capacidad de pensar y de nadar y que puede tener paciencia suficiente hasta que el otro se calme. Mientras el otro se va quedando calmado, de vez en cuando se asusta, entonces hay que sujetarlo de nuevo. De repente se suelta, se asusta de nuevo,
Se va a ahogar, el salvavidas lo sujeta de nuevo. O él sujeta el salvavidas y quiere ahogar el salvavidas. Y el salvavidas tiene que sujetar. Esto es el campo analítico con pacientes borderlines. Es esto. Todo el tiempo estamos corriendo el riesgo de ahogarnos o de que uno de los dos se ahogue y que los dos nos ahoguemos juntos. En un determinado momento, el paciente se suelta o lo soltamos, toma mucha agua, seguro, pero no se ahoga. Hay una boya por ahí. Alguien lo lleva al margen y lo salva. Y yo llamo entonces en este modelo cuando los dos están pegados en actima crónico. Cuando se sueltan, en actima agudo. En el actima agudo, si el analista no es cuidadoso, el paciente puede ahogarse. Entonces puede haber una interrupción del proceso, puede haber un impasse analítico, pero lo que yo veo con más frecuencia es justamente lo contrario, que después que eso ocurre, el paciente aprende a apoyar. ¿Se dice apoyar? Creo que sí, ¿no? Empieza a apoyar, sabe cómo discretarse para no ahogarse y quizás con algún tiempo él aprende a nadar y termina que el paciente y el analista nadan juntos. Eso no es tan idealizado como yo les dije, porque se va a beber mucha agua, vamos a correr riesgo de ahogarnos, vamos a tener que llamar a veces un salvavidas, un colega, un supervisor, un analista que nos ayude a que nos ahoguemos juntos, pero esto es el proceso. Claro, yo no les voy a contar aquí, pero Carmen ya lo dijo. La palabra enactment está muy vinculada a identificación proyectiva, a contratransferencia complementar, a contraidentificación proyectiva, a acting out. Y en el libro yo intento, no digo separarlo, porque son todos, hacen parte, ¿no?, de un emaranhado, pero de alguna forma hay una especificidad del término enactment que nos ayuda en la identificación y en la comunicación con los colegas. Bueno, yo quería, me imagino que pueda ayudar a ustedes a entender un poco mejor de qué estamos hablando. Y tanta cosa que pasa ahí que no sabemos, algunas cosas sabemos, algunas cosas teorizamos, algunas cosas estamos investigando, pero yo estoy seguro que esto pasa a todos los analistas, le pasa a todos nosotros, pero tenemos que estar alertas para conocerlos, aprovechar, no quedarse avergonzado y pensar, ¿está ocurriendo alguna cosa en el campo analítico que yo estoy culpable, contraído, pero vale la pena examinar qué pasó? Y fue eso que hicieron nuestros antecesores, ¿no? Cuando Breuer descubrió que Ana O estaba embarazada y se sintió culpable porque Ana O decía que el padre del bebé era Breuer. Y ustedes saben que no había ningún embarazo, era un embarazo imaginario. Breuer se asustó tanto que dejó a Ana O y se salió en luna de miel con su mujer y la embarazó, ¿no? Entonces, Freud, ¿no?, cuando estaba con Dora y Dora lo dejó, pasó lo mismo. Breuer no pudo, pobre, porque estábamos en el inicio, no pudo aprovechar, pero Freud después aprovechó lo que le pasó a Breuer, aprovechó lo que le pasó con Dora y descubrió la transferencia. Y la transferencia era un obstáculo, y después pasó a ser la mejor arma. Y después la contratransferencia era un obstáculo, y después pasó a ser la mejor arma. Y después el acting out, que es un obstáculo. Ahora sabemos que no, que el acting out ocurre cuando no se puede simbolizar. Entonces nos va a ayudar a entrar en contacto con las áreas no simbolizadas. El enactment lo mismo. Entonces tenemos una larga historia
de que los errores, entre comillas, fueron descubrimientos. Entonces, cada vez que nosotros queremos que erramos con nuestros pacientes, quizás estamos descubriendo alguna cosa que no habíamos visto. Si nosotros tenemos la paciencia y un super yo bien tranquilo que no nos condene. Vivian, ahora te paso la palabra a ti. Muchísimas gracias. A mí me encanta escuchar estos casos, cómo los entrelazas con la teoría, pero también como mencionas en el libro, que también estar sobreatentos a la teoría no nos permite esto, ¿no? También. Entonces es como hilar tan fino, ¿no? Entre tener la teoría ahí, pero también soltarla para que puedan ocurrir todas estas cosas con nuestros pacientes. Yo tenía algunas intervenciones, pero dada la hora, quiero dejarles a la gente que está asistiendo, si quieren hacer alguna pregunta, quieren hacer comentarios, por favor levanten la manito. O Carmen, tal vez. No, hay que darle espacio estoy segura que mucha gente va a querer preguntar. A ver. Alô? Alô? ¿Sí? ¿Sí? Posso falar? Sí, 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 sí. Meu nome é Rubens Bergel, de São Paulo, Brasil. bonito. E eu acompanho o trabalho do professor Roosevelt Cazorla e acho muito importante que isso nos estimula a ousar sermos analistas, sem o medo do erro que nos inibe e que nos dificultaria ser criativos. De modo que essa contribuição que o professor Roosevelt nos traz é de maior importância. Eu só queria comentar isso agora. Obrigado, professor. Gracias. Tenemos una bilingüe. Qué bueno. Mayela. Tu Tiene micro, Mayela, tu micro. Tienes razón. Buenas noches, Roosevelt. Gusto de verte y escucharte. Realmente un placer haber escuchado toda tu disertación. Y Carmen, también muchas gracias por la introducción, porque amplías lo suficiente toda esta problemática y esta experiencia que se tiene en el consultorio y que pocas veces se puede hablar. Evidentemente, para hacerlo hay que tener la entereza de reconocer que uno no sabe todo ni nunca lo sabrá, y que a veces se aprende más de los pacientes de lo que uno cree que puede enseñarle a los pacientes, ¿no? Entonces, yo no he podido evitar recordar una experiencia de muchos años atrás, muy particular, que marcó algo de mi formación, mucho antes de pensar ingresar a ser psicoanalista, pero como psicóloga, pero sí tenía un análisis personal que transcurría. Y fue con una persona, a propósito de en esas épocas, estaré hablando de los años 80 más o menos, una persona muy, entre comillas, muy hipérbole, importante en Perú, muy publicitada, muy famosa, etcétera, que la recibí por encargo de un psiquiatra conocido, amigo, y muy difícil para mí. Fue un atrevimiento de mi parte recibirlo, pero yo tenía cierta capacidad, certeza de saber que algo podía hacer. Pero ese señor que publicaba libros y era una persona, digamos, pública, etcétera, tenía la particularidad, que eso es lo único que quiero señalar, que cuando entraba al consultorio,
caminaba dentro del consultorio y hablaba caminando, separada. No se sentaba en ningún momento ni en la silla, ni en un pequeño diván, que en ese entonces todavía no era psicoanalista, pero tenía un análisis digamos que me propició que lo podía usar, y estaba ahí por si acaso, ¿no? Y caminaba y hablaba y contaba y sus publicaciones y sus cosas, y yo por ahí intervenía, estaba presente. Pasó mucho tiempo así. Y en un instante del año, 2 años, no puedo recordar, pero era muy buen tiempo, con este mareo de que caminaba y yo lo seguía, yo sentada sin moverme, agarra, en una época también muy difícil en el Perú, y saca de su bolsillo una pistola y ¡suá!, me la pone encima de la cartera, de la mesa. Entonces yo le miro la pistola, un revólver, de verdad, porque en esa época la gente andaba armada. Yo le dije, por fin, ahora quieres jugar a cowboy conmigo. Me miró con una cara como diciendo, pero me salió del alma, así, ahora quieres jugar al cowboy conmigo, porque yo estaba mareada, porque realmente, ahorita puedo pensar que era como un caballo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Me miró, sacó la pistola de la mesa y lo guardó en su cartera, en su bolsillo, y se sentó en el diván y dijo, ¿me puedo echar? Si gusta, le dije. ¿Ya no quiere jugar? Calladito. Se quedó ahí y se puso a llorar todo el tiempo que quedó. Eso a mí me dejó desconcertadísima, pero lo dejé ahí, con los años, en una supervisión, en una conversación, en mi propio análisis. Evidentemente comencé a darle sentido cuando encontré todo lo de Bion, encontré toda esa situación del continente, el contenido, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es que, evidentemente, hechos, yo podría haber considerado que era un error. Yo sentía como una experiencia extraña que había que vivirla, como suele ser la vida, ¿no? Experiencias extrañas que no tienen respuesta y llega un momento que, pues, esta persona duró como 4 años más de análisis, posteriormente se fue al extranjero, publicó un libro sobre su madre, y siempre me mandaba libros, regalos, y después se diluyó y ya falleció, era una persona mayor, y la verdad que fue una experiencia que lo tengo presente y por eso lo evoco, porque evidentemente me dio una pauta de que el análisis no solamente es hablar, entender, comprender, interpretar, asociar. Hay muchas formas de comunicación que a través de la propia experiencia uno va descubriendo. Eso sería un poco lo que quería intervenir, de lo que me ha hecho sintetizar todo el libro, que me muero de ganas de leerlo, apenas estoy en español. Muchas gracias, Mayela. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia de ese tipo, ¿no? Sí. Yo quería contarles otros, pero no les voy a contar porque quiero escucharlos. El famoso enactment. Un enactment crónico interesante es cuando uno se apasiona. ¿No? Uno cree que nuestra pareja es Dios, el superhombre, es la mujer maravilla, es una hada, un príncipe, y nosotros hacemos una colusión de idealización mutua. Eso es el enactment crónico. Cuando uno se casa en el enactment agudo, percibimos que el otro no era nada de eso, era un ser humano normal. Exactamente. Tenemos el trauma de contacto con la realidad. Pero si amamos a la otra persona, la aceptamos con sus diferencias. Es cierto. Si no la amamos, hay un impasse analítico. Así. En fin, son cosas de la vida, ¿no? Como dice, yo creo que Bion decía que el análisis tiene que ser como la vida, si no, no es análisis. Totalmente de acuerdo. La postura de vida. Valeria. No te vemos, pero te escuchamos, Sí. Vale. Sí, hola Vivian, buenas noches, doctor Cazorla. Hola.
Un, un gusto enorme escucharlo. Yo también, igual que Mayela y que todos seguro, estamos con muchas ganas de poder tener en nuestras manos este interesante libro. Definitivamente lo que usted nos transmite y nos comunica, sospecho que a todos nos toca porque es mucho más frecuente de lo que uno dice. Es decir, uno hace muchas más cosas en sesión de las que uno realmente es capaz de contar, ¿no? A veces nos inhibimos. Y no sé, creo que usted nos ha invitado a asociar, a tener imágenes, a evocar casos, ¿no? Yo acabo de recordar a una paciente hace no mucho, es una paciente de muchos años en análisis de diván, además una paciente a la que le tengo mucho aprecio, que es una paciente que se mueve mucho en el diván, no se queda quieta y cada tanto le duele el cuerpo y me pregunta si se puede sentar en el suelo y apoyar la espalda en el diván y, y si se puede echar, porque a veces la espalda le duele porque el diván es como muy suave y necesita el piso. Y, y, y me, y, y yo siempre me preguntaba qué hacer, ¿no? Y siempre le dije que ella podía usar el espacio. Y lo único que me venía a la cabeza era el uso del objeto. En Winnicott, ¿no? Decía, caray, que este espacio se pueda usar para pensar qué está pasando, ¿no? No tanto qué significa, sino qué se está moviendo. Y durante un buen tiempo el análisis estaba medio paralizado. Ella muy se distraía, yo me aburría y yo decía, ¿qué nos está pasando? No, yo no he leído su libro y la noción de enactment crónico me acaba de hacer mucho sentido, me ha resonado mucho. Y de pronto ella me dice, oye, ¿qué pasaría si me siento en el sofá después de tantos años de estar en el diván? Y era algo que a mí me daba vueltas en el corazón, porque yo intuía que algo iba a pasarnos después de años de conocernos, ¿no? Y de muchas cosas que habíamos vivido. Se sienta en el sofá. Y la experiencia que apareció, creo que es un poco lo que usted transmite del enactment, ¿cómo lo ha llamado? Agudo, que algo cambió desde que nos volvimos a mirar. Y ahora que lo escuchaba, me preguntaba, quizá el enactment crónico es algo más inconsciente, ¿no? Es algo que está allí en una suerte de colusión o pacto raro, pero en el momento en el que se establece esta ruptura es cuando ambos nos damos cuenta, el paciente y el analista, nos damos cuenta de que algo distinto se ha gestado y va a producir algo que va a abrir un campo nuevo, ¿no? Es como eso, simplemente traer esta imagen y pensar estos dos movimientos de crónico y agudo como lo más consciente, lo más inconsciente y lo más consciente, ¿no? Capaz de hacer algo con eso, ¿no? Y nada, muchas gracias. Gracias, Realmente Vivian. muy, Apenas para muy agradecida. aprovechando, sí. El enactment crónico no nos damos cuenta, solamente Ah, a preco, ¿no? claro. Acción deferida. Es como el trauma, no nos damos cuenta del trauma después que el trauma pasa. Y es que vamos a darnos cuenta del enactment agudo, del enactment crónico, después que pasó el enactment agudo. Ahí vamos a mirar para atrás, a preco. Gracias. Sí. Yo me preguntaba si no hay algo como muy lindo en esto, porque
cuando han contado los casos, Mayela, o hemos escuchado al doctor Cazorla, pensaba en lo espontáneo, ¿no? Lo que se piensa después, pero sale de forma espontánea, ¿no? Cuando golpea la mano, o Mayela le hace el comentario al paciente, hoy vamos a jugar acá a los Cowboys o algo así, pero que termina siendo también como una demostración hacia el paciente de que uno está ahí, ¿no? Que uno está sintiendo, que uno está con todo lo que uno es ahí. Y por eso es que pueden surgir esas conexiones que nos hacen actuar, ¿no? Pensaba en eso. No sé si se ha entendido un poco lo que he querido decir, ¿no? Porque al pensarlo luego, los pacientes sí lo reciben, ¿no? O en estos casos, ¿no? Los pacientes pueden llorar o pueden sentir otras cosas o se puede hablar sobre eso, pero surge de una cuestión espontánea, ¿no? En el analista, que después es pensada, entonces me parece, y después es trabajada, pero también con un reconocimiento de que, o sea, de que alguien está ahí para ellos, ¿no? Y que hay una cuestión que me encanta en el libro, que lo repite mucho como de a dos, y que ahí es donde se gesta, ¿no? En ese de a dos, en dejarse impregnar también por los pacientes, ¿no? Y por eso es que puede surgir los enactments, ¿no? No sé si se ha entendido. Sí, es ¿Sí? perfecto, pero hay siempre peligro. El analista tiene que ser espontáneo, pero el analista también tiene que ser continente, tiene que poder Claro. pensar. Entonces, el enactment es alguna cosa que nos escapa, que ocurre sin que lo pensemos, pero tenemos que seguir pensando. Si podemos identificarlo antes, mejor, pero con el trauma es muy intenso, no es posible pensarlo antes, solamente después. Cuando tú conoces mejor al paciente, después de algunos años, ¿no? Tú ya puedes identificar esas áreas no simbólicas antes que estén siendo actuadas. Entonces, hay siempre que cuidarse. Claro que no, ustedes saben que no es eso que estamos hablando, no es que vamos a ser espontáneos y hacer todo lo que queremos, no es eso. Claro, sí. Vamos a seguir siendo una funcionalidad, pero a veces nos va a sorprender alguna cosa. Y justamente porque nos sorprende es que nosotros nos sentimos contraídos, culpables, ¿no? Y yo creo que ese, no sé si, como ustedes nos traducen en castellano, el Unheimlich de Freud, es extraño, ¿no? El Siniestro. siniestro. Después del enactment agudo tenemos una sensación de siniestro. Alguna cosa que no debería pasar, alguna cosa extraña, siniestra, no, ¿verdad? Como si fuera una asombración. ¿Qué pasó? Que mi mano se movió sola y me dio un puñetazo, ¿no? ¿Qué pasó? Me fui de repente del consultorio, antes de ¿qué me pasó? ¿No? Es como si nosotros fuéramos, se dice asombrado, como si un espectro, un fantasma cayó sobre nosotros, ¿no? Y no es difícil de teorizar eso, porque estamos justamente en un área en que conocemos, pero, como dice Bolas, del conocido no pensado. Estamos en área de simbolización, de no simbolización, en que tenemos registros en el inconsciente no reprimido, pero que no están simbolizados. Entonces, ese hecho aparece como si fuera un fantasma. Lo conocemos y no lo conocemos al mismo tiempo. Unheimlich y heimlich. Esa es una otra forma de decir, si yo hago alguna cosa y no me siento constrangido y culpable, seguro que es una actuación. Es por falta de condiciones en aquel momento, ¿no? Pero si yo me siento constrangido y culpable, extraño, inquieto, siniestro, bueno, ahí sí, ahí surgió alguna cosa del inconsciente no reprimido, área que no está simbolizada, pero está ahí. No sé si me hice claro. Conocemos acá más como, cuando se traduce es como lo sabido no pensado, ¿no? De Bolas. Sí. Estamos en esa área.
que es el área del inconsciente no reprimido, que fue cuando Freud, hace exactamente 100 años, en 1923, escribió el yo y ¿cómo se dice en castellano? El yo y el ello, ¿no? El yo y el ello. Estamos en esa área que es además del inconsciente reprimido. El inconsciente reprimido es igual, el inconsciente no reprimido, que es el inconsciente infinito de Bion y de los autores más modernos, ¿no? Que nunca vamos a alcanzar. Vivian, hay unos mensajes en el chat, los voy a leer para que, bueno, son de agradecimiento la mayoría, doctor Cazorla. Rocío Franco, bueno, le agradece también a Vivian y a Carmen por las valiosas ideas compartidas. Carmen Rosa Zelaya también agradece, muy apreciable la sencillez con que nos transmite algo tan profundo. Alguien que no solo dice Zoom user, no está su nombre. Muchas gracias, doctor Cazorla y Carmen. Muy valiosas las ideas compartidas. Carla Marcos dice, gracias, doctor Cazorla y Carmen, por vuestra honestidad y humildad. Suele ser muy difícil reconocer que experimentamos puntos ciegos en nosotros y que estos puntos escapan a la temporalidad lineal. Pasado, vienen nuevos tiempos. Fabio Eslava, de Colombia, bienvenido. Bueno, yo quería agradecerle primero que todo a la sociedad peruana del haber abierto este espacio, y a Carmen Labarte por su comentario excelente. Yo tengo la tarea de hacer otro comentario al final del mes y entonces asistí a la presentación del libro en Abdeva y a la de Perú. Y agradecerle a Roosevelt, por supuesto, la publicación y el libro y todos los comentarios, que yo creo que el segundo tomo de este libro tiene que recoger las grabaciones de los comentarios de Roosevelt que han enriquecido muchísimo el libro. También quería comentar que el énfasis que hace Vivian sobre la cita de el análisis es cuestión de dos, la cita de Greenberg que hace Roosevelt, marca todo el talante del libro, pero hay una frase también al comienzo que a mí me impresionó mucho porque se mantiene durante todo el tiempo y que es una invitación. Él dice, el analista pronto descubrirá que no tiene acceso solamente a su propia mente, o algo así, ¿no? Y pienso que ese llamado es fundamental y creo que lo que nos enseña Roosevelt, además de técnica bioniana, digamos, es un talante especial, talante del analista que de alguna forma tiene que atreverse a un grado de fusión y de fusión con cada persona y sin embargo mantener una asimetría, seguir siendo analista a pesar de los hallazgos a que se ve expuesto con el enactment. La comparación que hace Roosevelt entre el enactment y el baluarte me parece interesante y agregaría un concepto que, bueno, está un poco en Racker y ha sido precisado por Luis Yamín aquí en Colombia, que es el del acuerdo inconsciente, ¿no? Acuerdos inconscientes que tienden a la constancia, de alguna manera. El principio de la constancia que dice Freud está detrás de todo esto y creo que la ventana que abre Roosevelt no solamente a la técnica y el campo analítico y a la situación analítica, sino a la teoría de la mente, la teoría psicoanalítica del funcionamiento de la mente. En todo caso, lo fundamental que iba a decir yo es que
Quería agradecerles todo. Gracias, Fabio. Yo quería, un poco siguiendo la línea de los últimos comentarios, pensaba todo el tiempo que en tu libro transmites el análisis como tal como es la vida también, ¿no? Momentos de cercanía, momentos de fusión, de separación, que no es lo mismo que creo yo, de desconexión, ¿no? Donde la pareja analítica puede estar en sintonía y sintiendo o dándose algo muy comunioso y de pronto un ruido entra y perturba, ¿no? A eso lo entendería yo como el enactment agudo y se rompe esa magia, ¿no? Y creo que así es la vida, ¿no? Así son los vínculos, así son las relaciones, así es el mundo, lo estamos viviendo. Y eso es lo que leyéndote, yo iba también asociando, ¿no? Y entonces me resultaba muy invitador, no es exacta la palabra, pero me invitaba mucho y me guiaba mucho a pensar y a reflexionar en muchos ejemplos también de mi trabajo clínico, institucional, de mi propia vida, ¿no? Y del mundo hoy en día. Así que bueno, muchísimas gracias, muy rico eso, ¿no? Que no es solo para la clínica psicoanalítica, sino como que se ampliaba en varias esferas de la vida. Me gusta mucho. Gracias, Graciela. Yo tengo algunos trabajos en que yo aplico eso a la sociedad, ¿no? Entonces, la arrogancia, porque al final en el enactment crónico nosotros no vemos lo que está pasando, estamos estúpidos, ¿no? Estamos estúpidos y creemos que estamos soñando. Es arrogancia. No está pasando nada, ¿no? Pero solamente después. Y ahí entramos en el campo de los fanatismos, de los negacionismos, de lo que ocurre en la sociedad. El concepto se puede ampliar, salimos del campo de la sala de análisis para la sociedad y hace sentido. Ay, Elena, ¿quiere Elena. intervenir? Elena, tu micro. Sí, no encontraba la manito. Una muy breve intervención para resaltar lo genuino, lo diáfano, los afectos que no son mentirosos, ¿no? Las palabras y las ideas las cosas que uno puede agarrarse a la teoría o lo que fuera, parece sencillo lo que tú dices porque lo transmites con un lenguaje sencillo que nos llega, pero me parece que es exquisita la finura, ¿no? Con la que uno tiene que estar siendo genuino con sus propios afectos, ¿no? Y con los afectos que el paciente produce en uno, ¿no? Y agradecerte mucho, Roosevelt, por muchas cosas. Y a Carmen también, comentario excelente. Gracias. Sí, ha levantado la mano Pamela Páez, estamos un poquito con la hora, pero también algo que no quería dejar de decirlo, que cuando lean el libro está diseñado para los que estamos en el mundo psicoanalítico, pero también tiene una calidez y una forma para que todas las personas lo puedan leer. Entonces, eso es algo muy lindo, porque como habrán sentido, el doctor Cazorla es muy cálido y en su forma de expresar las cosas nos las deja digerir bien, nos las hace entender, es muy sincero, ¿no? En lo que cuenta. Entonces nos invita también a poder expresarnos, a contar cómo nos sentimos, a ser nosotros mismos, ¿no? Que es la única forma al final. Voy a dejarla a Pamela Páez y si alguien quiere intervenir,
aprovechen y vayan levantando la mano porque estamos cerca de la hora y para el doctor van a ser las 12 de la madrugada. A ver, Sí, Pamela. ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, con todos los comentarios, la espontaneidad justamente también de la que hablabas, Vivian, justamente esa palabra, ¿no? Me hizo recordar mucho al gesto espontáneo del que habla Winnicott y me quedé muy pegada también asociando ideas a lo que decía el doctor Cazorla de este temor al odio de que podemos estar desplegando hacia nuestros pacientes. Y justamente pensaba en esto espontáneo y esto que es difícil para nosotros en nuestra función de psicoanalistas o de psicoterapeutas, admitir que a veces existen estas emocionalidades, estos afectos abruptos, que si son odiosos, odiadores hacia nuestros pacientes, es complicado, como que también hay mucha agresividad en los neuróticos obsesivos, entonces me pongo a pensar, no puedo equivocarme, no puedo entrar en un enactment, no puedo desplegar odio, tengo que sobrevivir a lo que hace mi paciente. Entonces, este desagrado, esta agresividad, este odio espontáneo que a veces podemos tener hacia el otro, porque al final es una relación de a dos, como en todo el mundo a quien queremos, a nuestros pacientes también los podemos odiar y admitirnos de que a veces odiamos a nuestros pacientes, qué difícil es. Y el doctor Cazorla, no he leído el libro, pero me da la impresión de que alude a estas emociones tan espontáneas que nosotros en nuestra función tenemos que de repente ir viendo cómo admitirlo con más soltura, ¿no? Porque o si no es un error, ¿no? Si no es entrar en un acting out que no podemos salirnos de nuestra función y estar odiándolo con tanta intensidad o entrar en este enactment crónico, agudo, etcétera. Esta emoción desagradable hacia nuestros pacientes, qué difícil admitirla y siento de que es bien tocada de manera tan amplia acá, como que tranquilo, ¿no? Puedes odiar la situación, puedes odiar lo que dice tu paciente. Justo Mayela también como con esto, ¿no? De, vamos a jugar, o sea, como que, a ver, ¿qué es esto, no? Me pareció, yo agradezco mucho al doctor Cazorla de que a las finales está hablando de las emociones que nosotros también tenemos en medio de toda esta escena en las que siempre nos ponemos con nuestros pacientes. Gracias. Gracias, Pamela. Hay que recordar una frase de Winnicott que yo la tengo de memoria y la vivo repitiendo. Winnicott dice, si un paciente no percibe que puede provocar odio en el analista, también no va a percibir que puede provocar amor. Entonces, el odio está ahí. Y si nosotros, claro, no vamos a actuar el odio, vamos a mostrar que él existe y vamos a intentar transformarlo en pensamiento. Pero si le negamos que él existe, ahí estamos haciendo lo que Bion va a llamar menos H. Es un odio que no podemos sentirlo, entonces lo desvinculamos. Es lo que quizás se va a llamar hipocresía. ¿No? Hipocresía. No tenemos odio, pero somos hipócritas. Y un analista, o si nosotros nos percibimos hipócritas, es porque estamos con miedo de nuestro odio. Y ahí tenemos que trabajarnos. No estamos prohibidos de ser hipócritas, porque a veces no aguantamos el odio. Tenemos que ser tolerantes con nosotros. Y después ver cómo podemos manejarlo. Vivian, yo me acuerdo que hay un email de la editora que uno puede escribir directo a la editora, ¿no? Sí, Sí. les quería decir, Pamela, justo como el doctor Cazorla, existe este texto que a mí me alivió muchísimo, el que ha mencionado Winnicott, del odio en la contratransferencia, ¿no? Cuando lo leí me sentí totalmente aliviada por el caso con un paciente, así que dale una leidita que ayuda muchísimo. Lo he puesto, quería decirles que vamos a tener que ir terminando y he leído los mensajes. He puesto, doctor Cazorla, en el chat, he puesto el correo donde ustedes pueden escribir para pedir el libro. Entonces, este es el libro ya está en español. En el correo que he puesto pueden escribir y preguntar cómo pueden conseguir el libro.
También tengo un número de WhatsApp que lo voy a mandar por correo. Y si alguien lo quiere en inglés, entonces puede entrar por Amazon y el libro está para Kindle o el aplicativo que tengan, se puede comprar por Amazon, pero solamente en inglés. Entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a mandar a través de la biblioteca los datos para que puedan pedir el libro, y para las personas que no les llegue el correo de la biblioteca, voy a dejar también encargado en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis con Rosana, para que ella tenga el dato y se los pueda brindar, ¿ya? Si alguien quiere el libro, hay un ejemplar, que es el original, que está en nuestra biblioteca para todos los que lo quieran revisar o pedir alguna copia a Tula, nuestra bibliotecaria, con muchísimo gusto, el libro está. Me están preguntando el precio y la de verdad algún que no capítulo. lo tengo. Copia de Claro, algún sí. capítulo. O lo quieran revisar o algo. Hay un ejemplar y Vivian, está en Amazon en castellano. Ay, a mí no me salía, qué maravilla. A mí no me salía, yo busqué para poder prepararme acá y picaba y solamente me salía en inglés. Así que excelente. Si está, lo Quería pueden bajar. decirles una cosa apenas. El capítulo, el libro en español tiene un capítulo que el libro en inglés no tiene. Es el último capítulo. El último capítulo yo me coloco como gente. Yo hablo un poquito de mi vida y es un capítulo que quizás le interesa a algunos, pero que a quien no le interesa poner. Y yo me imaginé que a las personas de lengua inglesa que son muy poco afectivas no les interesaría. Entonces saqué el capítulo y está en portugués y en español está el último capítulo, que me gusta mucho. Y es un capítulo medio narciso. Yo hablo de mí. Acá lo tengo, se llama Les Sueños sin cuento. sombras y sombras no soñadas. Reflexiones sobre la experiencia Yo les emocional. cuento cosas de mi mamá, de mi familia, pero no digo qué es, ¿no? Entonces, pero es una forma también de soltarse. Sí. Siempre un misterio tiene que quedar. Antes de terminar, yo tengo una preguntita antes de terminar. Cuando me encargaron esta presentación, yo estaba emocionadísima porque yo había pensado en un primer momento que íbamos a tener al doctor Cazorla en Lima, Perú. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo va a venir a estar con nosotros en persona? Si yo encuentro un pasaje para mañana, yo estoy ahí pasado mañana. Vamos a organizar algo para que Están invitados. Yo me gustaría mucho ir a Perú. Los quiero mucho, siempre fui muy bien recibido, con mucho cariño, o como diría Carmen, es el mejor lugar del mundo. Bueno, creo que ya estamos en la hora. Podríamos seguir conversando porque es tan natural conversar con el doctor Cazorla, que es muy plácido. Pero bueno, nos iremos todas muy ricos a nuestra almohada a soñar. Tendremos sueños, espero, muy buenos, ricos y productivos. Y será hasta una próxima. Carmen, Vivian, si quieren decir algo antes ya de cerrar el Zoom. Yo solamente solo agradecerte, Roosevelt. La verdad que es sumamente enriquecedor. Yo lo tengo del libro de cabecera. Son esos libros que hay que consultarlos, ¿no? Te amplía, como dice Roosevelt, amplía la red simbólica del pensamiento, ¿no? Leerlo. Muchas gracias, Roosevelt. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a todas. Quien tiene que agradecer soy yo. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Porque cuando uno va hablando, va pensando, va escuchando y uno se siente más vivo, ¿no? Porque en realidad, ¿qué nosotros hacemos como analistas? Queremos que las personas se sientan más vivas. Y los pacientes hacen que nosotros nos sintamos más vivos, y si tenemos suerte podemos hacer que los pacientes también se sientan. Y claro que la conversación con los colegas, con los amigos, es indispensable para que nos sintamos cada vez más vivos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta Gracias. pronto. Gracias, Roosevelt. Carmen. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Vivian.